Ustedes habrán escuchado alguna vez que uno puede trabajar en diferentes planos. Hay un plano que de pronto ustedes han trabajado más que se conoce con el nombre del plano S. El plano S tiene, o a veces ustedes creo que lo han trabajado con el nombre de diagrama de polos y ceros. El plano S habla acerca de los componentes de la variable S, que son dos, que es una parte real y otra parte imaginaria. Esa parte real y parte imaginaria se grafican en dos ejes aparte, este y este. Entonces, ¿por qué se hace eso? Porque generalmente, pues el análisis en variable compleja, que esto es variable compleja, W y ρ son variables, es multidimensional y es difícil de ver todas las variables en un plano tridimensional. Generalmente son más de tres dimensiones, por ejemplo aquí ρ, W, las funciones de transferencia tienen lo suyo también, GDS, GDS por ejemplo también tiene un componente real e imaginario y cada uno de estas V tiene por dentro la variable S que a su vez tiene componente real e imaginario. Entonces uno generalmente eh, tiene muchas variables que analizar y partimos del plano S. El plano S le da a uno información acerca de muchas cosas. Por ejemplo, suponiendo que yo tengo una función de transferencia así, digamos que g de s es uno sobre s más uno. Sobre el plano S yo puedo dibujar el diagrama de polos y ceros. Y yo puedo decir entonces que esta raíz, este denominador, es s igual a menos uno y es un polo, entonces lo pongo con una X. De esta manera yo puedo expresar, obviamente el cero estaría por acá, ¿cierto? Por aquí estaría el cero. Bueno, realmente, si lo dibujamos bien, si dibujamos bien esto, sería por aquí, ¿cierto? Aquí estaría el menos uno y sería un polo. De esa manera yo me puedo enterar de muchas cosas que seguramente ya habremos analizado antes y ustedes han analizado ya. ¿Eso qué quiere decir? Que la variable s, esta raíz, puede ser compleja o puede ser un número real, se puede graficar en el plano complejo, obviamente. Eh, pero esto ¿de qué nos sirve? El plano S nos sirve mucho para hacer representaciones matemáticas. El plano S es matemático. Y este plano nos permite hacer análisis rápidos desde el punto de vista matemático. Por ejemplo, si yo tengo un proceso que tiene un polo aquí y yo tengo este proceso que es uno sobre s más 10, este proceso que tiene este 10 y tiene este polo acá, este proceso es más rápido que el que tiene el polo en menos uno. ¿Por qué? Porque al hacer la transformación inversa esto queda e a la menos 10t y este va a decaer mucho más rápido que e a la menos t, que es el que tenemos allá. Y por tanto, en la medida que yo me vaya yendo hacia menos infinito, voy a tener un sistema más rápido. Si yo empiezo a tener polos complejos, o sea, cosas como esta, voy a tener un sistema que es oscilatorio. Si yo tengo los polos todos sobre el eje real, el sistema no va a oscilar porque todos van a ser raíces reales. Y así. Si tengo raíces en el polo, en el lado derecho, por ejemplo aquí tengo un menos uno, entonces voy a tener e a la t y esto va a ser una exponencial creciente. Es decir,
todo lo que esté a este lado es inestable. Todas las raíces que estén en el semiplano derecho son sistemas inestables y todos los que tengan raíces en el semiplano izquierdo son estables. Bueno, el caso es que yo a partir de este plano yo puedo hacer muchas deducciones matemáticas, pero no es el único plano que uno usa. ¿Por qué? Porque es que acá solamente estamos poniendo información, la mayor parte de la información, de las raíces expresadas en la variable s. Pero nosotros tenemos son funciones de transferencia que se representan así. Ahora, nosotros podemos hacer un reemplazo y ese reemplazo generalmente para hacer análisis en frecuencia es que hacemos S igual a JW. Haciendo este cambio, entonces cambiamos G de S. Este es un análisis en frecuencia. Haciendo ese cambio, entonces tenemos G de JW. G de JW va a ser igual a 1 sobre JW, reemplazando S por JW, JW más 1. Haciendo esto, yo puedo expresar también a G de JW como una función que es compleja. ¿Cómo quedaría entonces? Vamos a encontrar el componente real y el componente complejo de esta función. Para poder encontrar, tenemos que encontrar una forma similar a esta. Una parte real que voy a llamar U, una parte imaginaria que voy a llamar V. Aquí ustedes pueden ver que ese J está en el denominador. Para eso tengo que subirlo. Para poder subir ese J, voy a multiplicar por el conjugado en este caso. Entonces voy a tener aquí G de JW es igual a 1 menos JW sobre, multiplicando arriba y abajo por 1 menos JW, me queda abajo 1 más W al cuadrado. Eso es, al multiplicar aquí por 1 menos JW y en el numerador también por 1 menos JW. Al multiplicar arriba y abajo por el conjugado de este denominador queda real y ya puedo separar estos dos componentes de G de JW. Tengo G de JW igual a una parte real, que es esta, más o en este caso menos pues, pero más una parte imaginaria, que sería W sobre 1 más W cuadrado. ¿Cuál es la diferencia entre lo que hicimos antes y ahora? Pues que ahorita estamos nombrando, a esta sería la función de transferencia expresada como una función en coordenadas cartesianas. Este es U y este menos W sobre 1 más W cuadrado sería V. Y lo he expresado entonces así, una parte real y una parte imaginaria. De una manera análoga al plano S, yo puedo graficar estos valores de U y V en el plano G. Por lo general lo vamos a llamar el plano G por H. Ese plano G por H tiene obviamente dos componentes como en el plano complejo S. Tiene una parte real que llamamos U y una parte compleja que llamamos V. ¿Cuál es la ventaja de este plano a diferencia del plano S? Pues que acá a ver si me hago entender. Este es U y V son funciones de W. Dependiendo de W, voy a obtener diferentes valores para G. Por ejemplo, si yo pongo una frecuencia angular igual a 2 radianes por segundo, eso me va a dar una U y una V, y yo puedo sacarle la magnitud, ¿cierto? Yo reemplazo 2, aquí en W reemplazo por 2, le encuentro la magnitud y ahí encontraría la amplitud de salida de una señal sinusoidal, por ejemplo. Eso significa que para un W yo tengo algún punto aquí en este plano y este punto me va a dar a mí dos cosas. ¿Qué me va a dar?
me va a dar la magnitud de G por H y me va a dar la fase de G por H, el ángulo de G por H. Eso que ustedes están viendo acá es lo que nosotros hacemos el análisis en Bode. Esto es el gráfico de Bode. Tenemos un componente en magnitud de G por H que depende de W y tenemos un ángulo de G por H que depende de W. Este es phi, esto es igual a phi. Entonces, ¿cuál es la ventaja de trabajar en el plano G por H? Que este plano G por H, si yo lo dibujo aquí como una caja, en este plano yo tengo el proceso y yo le voy a poner señales sinusoidales. Esas señales sinusoidales van a tener una magnitud al entrar y cuando salgan van a tener, voy a ponerle aquí una amplitud a sub 1 y cuando salgan van a tener una amplitud a sub 2. Y entre esta y esta seguramente van a haber desfases phi para cada W. Entonces, si yo meto una señal sinusoidal con un W sub 1, yo voy a obtener una, eh, una amplitud para esa W sub 1 y una fase. Eso es lo que yo encuentro acá. Para una W voy a tener este punto que me va a dar una magnitud, una fase. Esto es lo que yo grafico en Bode. Para ese W sub 1 yo voy a tener una amplitud o una relación de amplitudes. Esta sería A sub 2 sobre A sub 1. Y en fase voy a tener este phi en W sub 1, que sería la fase del sistema. Esta es la fase del sistema, phi sub 1. Aquí obtengo un phi sub 1 cuando meto un W sub 1. Entonces, cuando yo tengo esta representación, que es la representación de G por H, yo tengo una interpretación física directa, o sea, yo podría experimentar con mi sistema en la vida real y hacer este gráfico y a partir de este gráfico obtener el gráfico de Bode y a partir del gráfico de Bode hacer el compensador. O sea, yo no necesito irme a las ecuaciones diferenciales, sino trabajar con el gráfico directamente sin encontrar ninguna ecuación. Es decir, el gráfico me da a mí todo lo que necesito para hacer un diseño de un controlador. Entonces, hacer esta interpretación de manera gráfica tiene una ventaja muy grande desde el punto de vista práctico. Mientras que en el plano S yo lo que tengo es una ventaja matemática. Aquí en este plano yo puedo hacer análisis matemáticos muy sencillos, muy directos, mientras que en el plano G por H yo puedo obtener relaciones, conclusiones del mundo real muy directamente. Como ya lo insinuamos aquí, yo puedo tener la fase, bueno, lo insinuamos, no, lo dijimos directamente, yo puedo tener la fase y la magnitud de una función de transferencia. Eso ocurre por lo siguiente. Yo tengo, por lo general, esta, este plano complejo que voy a llamar U y V del plano G por H. Como ustedes vieron, yo puedo representar una función de transferencia en frecuencia como un componente real más uno imaginario. Perdón, esto es V. Eso me va a dar un punto. Esto está expresado en coordenadas cartesianas. Entonces yo voy a tener aquí eh, un U sub 1, un punto, y aquí un V1. Y eso me da este punto, fabricado a partir de esta relación que tengo acá. Pero yo también puedo expresar este punto en coordenadas polares. ¿Cómo lo hago? Este vector o esta parte de acá, si yo voy a acceder a este punto en coordenadas polares, entonces esto sería el ángulo y este sería el radio.
¿Cuál sería el radio de este punto, de este mismo punto que estoy expresando en coordenadas cartesianas? Ese radio sería la raíz cuadrada por Pitágoras, ¿cierto? Por Pitágoras sería la u sub 1 cuadrado más b sub 1 cuadrado. Este radio es esta magnitud de acá. ¿Y cómo sería phi? Phi es la tangente, o sea, si voy a tomar estos dos como referencia, phi sería igual a la tangente inversa, perdón, a la tangente de la parte imaginaria y, ¿cierto? Phi se calcula como y sobre tangente de y sobre x. Y entonces sería tangente de b sub 1 sobre u sub 1. De esta manera yo podría pasar de una representación eh, cartesiana a una representación polar. ¿Y cómo lo haríamos al contrario? Sería muy sencillo. Si yo voy a encontrar, si yo por ejemplo tengo a phi y a r, la representación sería de la siguiente manera. Yo tengo que G de JW va a ser igual a esta parte que es cartesiana sería, esta parte sería R por coseno de phi, que sería U sub 1, ¿cierto? R coseno de phi, más esta parte, que sería J por R seno de phi. Cuando yo tengo esta igualdad, yo la puedo transformar de una manera más sencilla de trabajar y es la siguiente. Pues aquí puedo sacar, este sería V1. Aquí puedo sacar factor común R y por la identidad de Euler, a ver, aquí tengo coseno de phi más J seno de phi. Sí, esta es tangente inversa, perdón. Esta es tangente inversa. Tangente de phi, sí, aquí me había equivocado. Tangente de phi es B1 sobre 1 y esto es tangente inversa. No, mejor ahí me había equivocado. Ahora sí, continuando aquí. Esto yo lo puedo expresar como por la identidad de Euler E a la J por phi. Y esta es una manera muy compacta de analizar los sistemas. Entonces, esto es la fase del sistema y esto es la magnitud del sistema. Miren que R es una función y phi también es otra función. Vamos a hacerlo con un ejemplo. Vamos a hacerlo con un ejemplo. Voy a tener esta función de transferencia, por ejemplo. 1 sobre S. Lo primero que yo voy a hacer es sustituir a S por JW. ¿Yo qué estoy haciendo cuando hago este tipo de sustitución? S en general, hagamos un breve paréntesis aquí. S en general es ρ más JW. Cuando yo digo que S es igual a J a ρ más JW, estoy haciendo dos cosas. Uno, con este ρ es considerar que en las entradas y las salidas de los procesos en el tiempo hay ciertas exponenciales, al final eso se convierte en una exponencial que pueden ser decrecientes o pueden ser crecientes. Al final las soluciones pueden ser de la forma e a la menor ρt, e a la ρt, y eso crea ciertos transitorios. Esos transitorios hacen que las señales, por ejemplo, hagan cosas como esta y tiendan a cero, o arranquen pequeñas y luego vayan creciendo si este ρ es grande. Este ρ tiene que ver con los transitorios. Esos transitorios
se analizan por medio de este RO. Mientras que este JW da cuenta de las señales sinusoidales. Estas señales, esta J o este imaginario, eh, luego de las transformaciones me dan cuenta a mí de señales sinusoidales. Entonces cuando le estoy diciendo que S es igual a JW, estoy diciendo que tengo un sistema aquí, este sistema, yo le voy a ingresar solamente señales sinusoidales. Cuando hago esa sustitución, estoy haciendo el análisis de los sistemas, este sería G por H, este sería un análisis de los sistemas a partir de puras señales sinusoidales. Cuando digo esto, S es igual a J por W. Por ejemplo, cuando yo tengo en Laplace una transformación de la derivada de Y, eso es igual en la frecuencia a a S por Y de S. Cuando yo multiplico perdón, cuando sustituyo, esto me da J por W por Y de S, que puede ser, que en este caso se podría hacer la transformada de una sinusoidal. Bueno, dejémoslo así, de Y de S. Eh, Cuando yo tengo en el tiempo que Y, si yo tengo que Y es una señal y que en el tiempo es seno de WT, al derivar en el tiempo, esto me da W coseno de WT. Miren que hay correspondencia en el tiempo, de cierta manera pues sin la frecuencia. ¿Qué quiere decir esto? Que en la medida que esta frecuencia sea mayor, la amplitud de salida va a ser mayor. Esta amplitud de salida va a ser mayor conforme W sea mayor. Obviamente, si yo estoy derivando, mientras que aumente la frecuencia, como los cambios son más rápidos, esa amplitud va a tender a ser más grande porque la derivada da más grande cuando los cambios son más grandes. Bueno, entonces, vamos aquí. Hacemos entonces, vamos a hacer el ejemplo acá. Pongamos G de S igual a 1 sobre S. G de S es igual a 1 sobre S. Primero, sustituyo S por JW y esto me queda 1 sobre JW. Para poderlo expresar de una manera cartesiana, pues voy a multiplicar arriba y abajo por J. Esto me quedaría igual a menos J por 1 sobre W. La magnitud, si voy a calcular la magnitud de G de JW, sería la parte imaginaria al cuadrado, raíz de la parte imaginaria al cuadrado más la real al cuadrado, y me quedaría igual a 1 sobre W. Esa sería la magnitud. Y la fase es igual a la tangente inversa, como ya lo dijimos ahorita, de la parte imaginaria, que es menos 1 sobre W, sobre la parte real, que en este caso es 0. Por tanto, en la parte en la que yo tengo un valor negativo en imaginario y 0 en la parte real es menos 90 grados. Si ustedes hacen la simulación de Bode de esta función de transferencia en Octave o MATLAB, ustedes van a obtener ese resultado, que vamos a tener una magnitud que es decreciente conforme W aumente y vamos a tener una fase que es constante en menos 90 grados. Si yo tengo esta otra función, 1 sobre S más 10, hago lo mismo. Entonces esto puede quedar 1 sobre JW más 10. 1 sobre JW más 10. En este caso, pues hago lo mismo que hicimos ahorita, multiplicamos arriba y abajo por el conjugado, y esto sería 10 menos JW sobre 10 menos JW. Y esto me quedaría como algo similar a lo que obtuvimos ahorita, una parte real que es 10
menos JW menos JW sobre 10. Perdón, este es 10 menos W cuadrado menos, sería 10 sobre, perdón, sería 100, 10 cuadrado, perdón, y esto sería más. Y menos W sobre 10 al cuadrado más W al cuadrado. Esto es expresado en términos de lo que es la expresión en coordenadas cartesianas. A veces conviene más hacer esta expresión y a veces conviene más hacer expresiones en, en coordenadas polares. Por ejemplo, cuando yo tengo funciones de transferencia, si yo tengo una función de transferencia, por ejemplo así, vamos a plantear esta, una sencilla. Digamos que es que estas son difíciles de analizar, a la menos 2s sobre s, por ejemplo. Para este tipo de sistemas que tienen Euler exponenciales, conviene mejor usar coordenadas polares, por lo siguiente. Voy a usar aquí la sustitución y voy a poner aquí JW y voy a obtener aquí e a la menos 2 JW. Pero ya demostremos que cómo se expresa eso en coordenadas polares. Entonces, en coordenadas polares, S eh, se representaría así. La magnitud, a ver, S es igual a JW. JW. Por tanto, la magnitud es, hablemos de la magnitud, llamémoslo R1. La magnitud de esta función compleja sería la raíz cuadrada de la parte imaginaria al cuadrado más la real al cuadrado que es cero y por tanto la magnitud R1 es igual a W. O sea, esta es la primera parte de esa función compleja. La magnitud de S es igual a R1. ¿Y cuál es la fase? La fase de S es tangente inversa de la parte imaginaria que es W sobre 0 que es la parte real. Y ese lugar es aquí, donde la parte compleja es 90 positivo y es 0 la parte real, por tanto la fase es siempre igual a 90. Entonces la magnitud es igual a, no, a W y la fase, como ya lo mostramos por la identidad de Euler, es igual a 90J. De esta manera ya obtengo dos cosas. Primero la magnitud de G por JW. Si voy a obtenerla, o más bien expresémosla aquí completa otra vez. G de JW es igual a la magnitud que sería 1 sobre W. Esa sería la magnitud. Y la fase va a resultar de operar estas dos fases. Para operarlas simplemente por propiedades de exponente voy a pasar esta para arriba y esto quedaría E, J, 90 menos 2W. De esta manera encuentro la fase de esta función de transferencia y de esta manera encuentro la magnitud. Y ustedes pueden ver que acá esta expresión queda mucho más sencilla que si yo aplicara tangente inversa, por ejemplo acá, eh, y se complicarían las cosas. Algunas veces entonces conviene más usar coordenadas cartesianas, a veces conviene más usar coordenadas polares. Pero eso depende pues del ejercicio. Y acá como yo pasé este 90 para arriba, entonces esto queda es menos 90.